cuando se habla de inteligencia, las organizaciones tienden a confundir esto con métricas, con data. Bienvenidos a Mentes al Día, un programa que los mantiene actualizados e informados. El día de hoy estoy con Francisco Javier Garrido, él es de Chile, doctor en comunicación en ciencias económicas y empresariales, máster en administración de negocios titulado en administración y dirección de empresas. Posgraduado en escenarios estratégicos en Oxford en estrategias corporativas y certificado en diseño de empresas inteligentes en Harvard. Es autor de 30 libros, profesor y académico de MBAs. Bienvenido a nuestro programa, Francisco Javier. Bueno, gracias, Karen, por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Vamos a hablar en este programa de todo lo que es la inteligencia en empresas, cómo nosotros podemos incorporar una mejor manera para poder tener empresas inteligentes, Francisco. Claro, estupendo. Bueno, en principio, lo primero que habría que decir sobre las empresas inteligentes es que es un concepto que se ha acuñado en el management dentro de la segunda mitad del siglo XXI, y si logramos tener un acuerdo respecto de lo que son empresas inteligentes, básicamente tiene que ver con que no hay que olvidar que están constituidas por personas. Entonces estaríamos hablando básicamente de personas inteligentes para tener empresas inteligentes. Y lo que tenemos en común las personas y nuestras creaciones, en este caso las organizaciones y empresas, es que la inteligencia se mide como una capacidad de adaptación. Lo que miden los test, por ejemplo, de coeficiente intelectual es la capacidad de adaptación de las personas, la adaptación a fenómenos nuevos y también nuestra capacidad para capturar información relevante de nuestro entorno. Entonces, cuando hacemos medidas para medir lo que llamamos el Strategic IQ o coeficiente intelectual estratégico de las organizaciones, básicamente lo que estamos midiendo es su capacidad de adaptación. A más inteligente es una empresa, entonces, significa que es más adaptativa. Esto quiere decir que también no solo depende de cómo organicemos la empresa, sino de qué manera cada uno de los empleados, cada uno de los colaboradores también miran allá de lo que tienen al frente, ¿no? Una visión diferente. Y como tú dices, forma parte idealmente en un ideario de todo el equipo de la organización. Es decir, las organizaciones inteligentes se miden en tres niveles: el nivel de la estructura, de las personas y la estrategia. Y aspiramos a que los tres niveles sean adaptativos y que sean fácilmente adaptables al cambio. Yo diría que si tuviéramos que jerarquizar estas tres variables en una ecuación, lo más importante para mí es la adaptabilidad de las personas. Por tanto, como tú dices también, en el fondo tener empleados o personas o colaboradores adaptables es fundamental para que la organización viva una cultura de adaptabilidad. Podemos comenzar por tener un trabajo psicoemocional con los colaboradores y llevarlos hacia el redil donde queremos tenerlos con una empresa inteligente, trabajar en ellos mucho la inteligencia emocional también. Sí, pienso que mirado de esa manera, tú partes desde la perspectiva correcta, porque desde el mundo de la ingeniería, personajes profesionales con los que me toca mucho trabajar, cuando se habla de inteligencia, las organizaciones tienden a confundir esto con métricas, con data, con reconstruir información útil. Digamos que en un extremo, para caricaturizarlo, estaríamos hablando de la planilla Excel. Pero cuando hablamos de inteligencia, realmente de lo que debiésemos partir es de las habilidades blandas que tienen las propias personas, los colaboradoras y colaboradores de nuestra organización. En ese sentido,
pienso que sería muy útil contar en las organizaciones con una perspectiva que lo primero que haga sea considerar la capacidad de adaptación que tiene nuestro equipo y hacer un acompañamiento a las personas desde el plano, como tú bien dices, desde lo emocional, desde lo profesional, de lo personal, para entender que el cambio es un continuo, que poco aportamos teniéndole temor al cambio, porque nuestra vida es un constante cambio. La única duda que tenemos de las organizaciones, como dice mi buen amigo el doctor John Wells, que dirige nuestro grupo de investigación en Harvard, es cuándo cambiar. Pero en verdad el cambio ocurre siempre, por tanto la verdadera preocupación debe ser cómo cambiar. Bien, ahora yéndonos a la parte empresarial, nosotros hablamos de empresas inteligentes. ¿Cuál es la base del éxito de una empresa inteligente? La base del éxito está en su capacidad de adaptación en función de mantener livianas las estructuras, los diseños en personas y los diseños estratégicos. ¿Servicio al Nosotros cliente de pronto? ¿El sí, servicio al cliente? el servicio al cliente vendría a ser una derivación del área de personas, ¿no? Si el diseño que tenemos para gerentear a las personas en nuestra organización es un diseño flexible, adaptable, nos mantenemos livianos allí en esa estructura, le damos más posibilidades a la organización de adaptarse cuando el cambio es radical, como ocurrió el 2020 con el COVID, por ejemplo, o cuando es incremental. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que cuidar que la estructura de personas sea liviana y sea fácilmente adaptable para adaptarse a las condiciones del entorno. A veces les pasa a las organizaciones que son muy exitosas, pero se quedan rígidas en alguna de estas tres dimensiones, en estructura, en personas o en estrategia, y el cambio es rápido en el entorno. Cuando las cosas cambian más rápido fuera de la empresa que dentro de la empresa, quiere decir que estamos en un serio problema. Hemos visto desaparecer organizaciones importantes en esta época de cambios que nos aceleró el COVID, y buena parte de esos cambios tienen que ver con falta de adaptación. La industria bancaria, por ejemplo, es una industria que ha tenido serias dificultades para adaptarse, incluso después de la última crisis financiera de hace 6 años atrás, porque en verdad ellos siguen teniendo su equipo de personas, de gerentes, CEOs, ¿no es cierto?, propietarios de banca, la idea de que el banco se mide en función de la cantidad de sucursales, es decir, de la cantidad de ladrillo que tienen. Y en el mundo digital de hoy, en realidad los bancos que han crecido mucho y que se han adaptado rápidamente son bancos completamente digitales. Los clientes no echan nada de menos tener que ir a la sucursal de un banco a hacer filas, colas y atenderse por ventanilla. Eso significa que sí se puede optimizar recursos en estos tiempos de pandemia, en donde ya las grandes infraestructuras que tienen algunos bancos, por ejemplo, quedan totalmente fuera de lugar, obsoletas, y lo que ahora le interesa a la gente es tener un mejor servicio online, virtualmente. Dependiendo de la industria de la que estemos hablando, hay industrias que son más sensibles a la infraestructura. Por ejemplo, la industria de servicios de retail tiende a copiar infraestructura de cantidad importante. Un caso tradicional en esto es Amazon. Es un retailer que tiene una gran cantidad de metros cuadrados de infraestructura dedicada a mantener una importante cuota de libros que vende en el mercado, y siempre ha sido así su negocio. Lo que ha hecho Amazon para adaptarse a las condiciones actuales es que ha ido abriendo zonas de retail en distintas regiones, en distintos países, de modo que igualmente ha disminuido el tamaño de su bodegaje, por así decirlo, y lo ha distribuido. Esto es importante porque no es que todas las industrias se puedan digitalizar completamente, pero la tendencia es que la mayoría sí, y que las personas puedan hacer teletrabajo, pero de manera organizada y proyectada en el tiempo. Claro, definitivamente. Ahora, habíamos hablado también de un blockbuster que definitivamente no supo darle un vuelco como si fuera una empresa inteligente como lo logró Netflix, ¿no? Claro.
Eso de Blockbuster es aún un poco más crítico y característico de esta era de cambios, porque el CEO de Netflix se acercó a Blockbuster antes de hacer su gran apuesta y de su crecimiento para ofrecerles trabajar juntos, en verdad, y fue tratado de manera displicente y soberbia. Y Blockbuster se perdió la oportunidad de haber sobrevivido gracias a esa soberbia, que se podrían escribir varios capítulos de un libro sobre esto, porque hay muchos casos de organizaciones que producto de la imprevisión y de la miopía de sus directivas y sus directivos se han perdido oportunidades y han terminado saliendo del mercado. Increíble. La recomendación para todas las organizaciones y las personas que componemos organizaciones es tener claro que lo más importante en esto, para que la organización sobreviva en el tiempo y sea sostenible, es mantener una idea de flexibilidad, como decíamos antes, y adaptación en estas tres dimensiones. No olvidarse que tenemos que ser flexibles y adaptables en la dimensión personas, estructura y estrategia. Las tres cosas tienen que ser lo más flexible posible. Bien, bien, gracias por estar con nosotros. A Francisco Javier Garrido, él es doctor en comunicación, en ciencias económicas y empresariales desde Chile. Nos ha acompañado el día de hoy en Mentes al Día. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Muchas gracias, Ricardo. Siempre un gusto conversar contigo y con tu audiencia. No se olviden que estamos en la transmisión por OnTV, su alternativa online. No solo búsquenos en Facebook, sino también en Instagram, en Twitter y en YouTube. Gracias por estar con nosotros.